Soliradio.com. Psiconautas del Norte. Una exploración desde los rincones de la mente a los confines del universo. En Soliradio.com. Hola, hola, psiconautas del norte. ¿Cómo están, tribu norteña? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy contento, emocionado, expectante. Ajá. Estamos a punto de empezar a grabar el piloto de este podcast que se llama Psiconautas del Norte. Así es, qué emoción. Lo visioné hace 3 años y me emociona que ahorita sea una realidad y compartirlo contigo. Está increíble. Ay, me honra mucho que hayas pensado en mí, porque la verdad es que fue tan orgánico todo. Fue como que tú tienes que hacer esto conmigo y yo, hagámoslo. Por supuesto, Sí. como todo lo que hacemos. Sí. Yo creo que cuando sabes, sabes, ¿no? Se siente bien, ¿no? Sí. Sí, Se así siente ha bien. sido todo. Siempre ha sido así, muy fluido, muy natural. Siempre ha sido una gozada. Tengo una pregunta para ti. Ay, Dios mío, ¿ya empezamos? ¿Quién es? Directo. ¿Quién es Natalia Sánchez? Ay, Natalia Sánchez. Híjole, cuántas cosas. Pues Natalia Sánchez es una psiconauta, una exploradora de la mente y de la experiencia humana, ¿no? Esto es lo que hemos venido haciendo y ahora con mucha más conciencia. Nací aquí en Torreón y me fui muchos años, ¿no? Y ahora, igual que tú, que ahorita nos vas a contar, pues estamos de regreso, ¿no? Regreso en el norte, en el desierto, que tiene una energía muy especial. Mi pasión soy mamá y definitivamente es una de las experiencias más psicodélicas que he experimentado en mi vida, la maternidad. Oh my God. Segundo, hablando de plantas de poder, trabajo de manera muy profunda con la psilocibina y con el cannabis, con el cáñamo en general, con muchas formas de presentar de todas esas, todas esas sinfín de bellezas que ofrecen estas plantas, estos seres, ¿no? Y también el cacao, sabes que soy una cacao lover. Entonces, este caminar me ha llevado a conocer estos seres, estas plantas mágicas, estos seres poderosos que han transformado mi existencia y he tenido la fortuna de ver cómo ha expandido la conciencia de muchos, ¿no? Y eso me ha enamorado más que nada, me ha encantado, me ha fascinado esta manera de habitar y de explorar la experiencia humana. Así es que pues aquí estamos viviendo. ¿Qué te digo? ¿Cómo estás? Tú dime a mí, ahora ¿quién es Alex? Yo soy Alex Salmón Serján. Algunos me conocen por músico. Y hoy me presento. Siempre me presento como soy, pero hoy me presento diferente. Me presento como un psiconauta. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es un psiconauta, porque este podcast, para todos allá, se llama Los Psiconautas del Norte. Y la primera vez que yo escuché el término psiconauta, fue como le pusieron nombre a algo que yo sentía que era. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Y creo que yo empecé a ser psiconauta en el momento más o menos como ahí de los 12 o 13 años. A ver, yo creo que un ser humano es un psiconauta ya per se. Por supuesto. ¿No? Estás vivo, estás existente, eres un psiconauta. Así es. Ahorita vamos a analizar como la raíz etimológica de las palabras como para dar sentido al concepto. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que a los 12 o 13 años empecé a notar que lo que pasaba por mi mente y por mi corazón tenía que ver con la construcción de la realidad. Okay, entonces, me encanta. cosa que pensaba con el corazón, alineado con el corazón, de repente se manifestaba. Entonces era como, no, yo no tengo que ver con esto, por Dios. Claro, la realidad funciona diferente, ¿no?
Aquí están todos estos físicos sí, claro, que explican cómo es. Entonces yo no puedo tener nada que ver con la creación de la realidad. Sí, la religión, ¿no? Aparte, ¿no? No, tú no eres eso. Tú no eliges, tú no mandas. No, hay algo superior que domina. Sí, o sea... Sí hay algo que es superior. Definitivamente lo hay. Pero está dentro de nosotros, ¿no? Bueno, y afuera también. Sí, pero pues bueno. en todos. Entonces, Alex. Esto se volvió a repetir, obviamente. O sea, volví a pasar una situación donde yo veía que tenía injerencia en la creación de la realidad. Y dije, ok, esto ya es algo que tengo que darle profundidad, que tengo que vigilar. O no vigilar en un sentido, más bien como observar, ¿no? Ahí me volví psiconauta. Y entonces mi hermano me empezó a hablar de un documental que se llamaba... O sea, el primer documental de física cuántica que yo vi en un formato pop. Se llama What the Blimp Do We Know. ¿Lo ubicas? No. Es la primera aparición masiva de Joe Dispenza. Entonces, este documental, ¡pum!, lo vuelve un figurón. Y hay otros... Probablemente he visto fragmentos, claro, como tal, un documental completo de él, ¿no? ¿Y de qué trataba? Física cuántica. Sí. Y cómo los pensamientos son vibración y cómo la creación del universo comienza acá y acá. Claro. ¿No? Y en esta conversación entre las vibraciones de las mentes y los corazones empiezan a proyectarse lo que nosotros llamamos realidad. Entonces, me pasa este documental y wow, o sea, abre mi mente de una forma y yo creo que ahí me volví un psiconauta. ¿Y ahí ya eras un explorador? ¿Ya experimentabas con sustancias? No. Nada, o sea, primero fue por ahí. ¿A qué edad tenías? Tenía 18 años. Ok. No, es que yo sí empecé a esa edad, o sea, muchísimo. Yo a esa edad empecé explorando. A los 18 realmente fue cannabis, pero ya me llamaba muchísimo la atención la psicodelia. O sea, ya veía todas las películas de culto, ya sabes, ya escuchaba música. ¿Tipo cuáles? Pues Transpotting, ya sabes, Fear and Loathing Vegas, todas esas, o sea, todas las que tenían que ver con psicodelia, drogas, sustancias, todas, yo ya estaba, o sea, ya me encantaban. Ya te estaba llamando. Ya, poco, y todo, ¿no? Mi grupo era igual, o sea, ya los veíamos. Nunca, no explorábamos tan profundo, probamos juntos, me acuerdo perfecto la primera vez que probamos marihuana todos juntos, ¿no? Así fue un ritual y pues ya no éramos tan chicos, ¿no? Teníamos 18 años, pero eran mis amigos de años, fue divertidísimo, hicimos todo un ritual, disfrutamos. La verdad es que siempre le hemos gozado pero le metimos ese toque ceremonial sin saber, ¿no? Muy, muy natural, era más disfrute que nada. Pero ya había ese llamado, yo sentía muchísimo, o sea, yo siempre tuve claro que yo las quería probar, las sustancias, siempre. O sea, si bien experimenté en algún momento con químicos como el MDMA, realmente pues fue como una etapa, ¿no? A los 19, eso lo probé como a los 21 años. Y ya realmente todo lo demás ya, pues, es que hubo muchos cambios, pero sí, yo ya sentí ese llamado así profundo por la experimentación y por saber más y también tuve un encuentro con un documental que me cambió la vida cuando vi el de la molécula de Dios, el DMT. Y justo también probé el DMT. Ahí sí también todo dio, o sea, un giro completo. ¿Lo probaste en ayahuasca? ¿O no, lo probé la sustancia como tal, fumada, que es una experiencia corta. ¿Qué le llaman changa? ¿O no es? No, ese es otro. Ajá, es distinto. Este es el DMT sintético, literalmente, que él también puede ser, o sea, si fuera natural se vería... Este es fumado, es una experiencia corta, dura 15 minutos. Y pues sí, hay muchas visuales, ¿no? Ahí yo no tenía mucha comprensión, era más recreación que otra cosa. Y me juntaba con puros exploradores, estábamos explorando, estábamos experimentando literalmente. Y después ahí probé también por primera vez los hongos, o sea, en un par de veces. Y paro completamente porque pues crezco, me mudo. ¿Cuántos años tenías? Los 22 años, o sea, 21, 22, me fui a Los Ángeles, ahí nada, o sea, ahí sí tengo un poquito más de acercamiento con
no, ahí estuvo muy tranquilo, pero sí estuve, o sea, acercamiento con... Pregunta. A ver. Dices que en Los Ángeles no interactuaste con plantas ni con... Cannabis, porque todo el mundo consume cannabis como si fuera así. Ahí sí Ok. tuve sí, acercamiento con cannabis. Pero ¿ha habido algún periodo de tu vida donde no tienes interacción con alguna planta? Muchos años. ¿Cómo fue tu función como psiconauta en esos años? Eso me interesa. Claro. Bueno, ahí aprendo muchísimo. Primero la maternidad llega y hay pues hay muchísimos movimientos, ¿no? Yo siempre he creído y cada vez lo confirmo más que no hay nada más psicodélico que la realidad. La verdad es que estaba experimentando muchos cambios, ¿no? Adaptándome en movimiento, en cambio. Entonces, pues sí, la maternidad definitivamente es una de las experiencias más psicodélicas que he experimentado en mi vida, claro. Y después... Ser mujer es psicodélico, sí, ¿no? O por sea, supuesto. a ver, Reconociéndome desde mi mujeridad. Tú sabes que hago círculos de mujeres, o sea, yo trabajo con la energía femenina, amo ser mujer. Y por supuesto que cuando empiezas a trabajar y activar tu energía y a estar en sintonía con tu energía femenina, o sea, a equilibrar tus energías, pues por supuesto que es toda una experiencia, es hermoso, ¿no? Y o sea, los alcances de creación son infinitos, ¿no? Te das cuenta de ese poder. oye, estamos usando dos palabras que se repiten. Una es psiconauta, que obviamente pues es el punto, ¿no? Estamos expandiendo qué es un psiconauta desde nuestro punto de vista. Así Y seguro muchos se identificarán con eso. Y estamos usando la palabra psicodelia. Pero también hay una gran audiencia que no saben qué es eso. Entonces me di a la tarea de darles un poquito de pauta, ¿no? Adelante. ¿Qué es una experiencia psicodélica? La palabra psicodelia es un neologismo, es decir, es una palabra que originalmente está en inglés y el español la adoptó y significa que manifiesta el alma. Se me hace muy interesante porque en los eventos psicodélicos, esto lo hemos platicado tú y yo y lo hemos platicado con otros amigos que han tenido experiencias psicodélicas, puede tener directrices distintas, ¿no? Que pueden ser catalogadas como agradables o desagradables, o buen trip o mal trip. Al final ¿no? siempre vas a encontrarte solo a ti mismo. Por eso me gustó. O sea, sí Claro. me gusta lo pragmático de manifiesta el alma. Solamente ¿Qué traes tú? Cierto. ¿Qué traes ahí? Que hay que trabajar, ¿no? Porque al final es eso. O sea, sí, volviendo a la otra palabra que hemos estado utilizando, bueno, psiconauta viene de psique, mente, nauta, navegante. O sea, navegante de la mente. Al final es la exploración de la mente, ¿no? Ujú. ¿Para qué? Porque pues somos seres viviendo una experiencia humana aquí en la Tierra. ¿Y qué sucede cuando experimentamos? Pues aquí todo es mente, ¿no? Entonces, Oye, pero ¿qué le dices, por ejemplo, al pragmático ateo que dice, somos esto, somos lo visible, somos lo tangible, somos lo medible? Y por supuesto, ninguno ha hecho bueno, no. Fíjate que no me he topado yo con un psiconauta ateo completamente. ¿Tú sí? no, yo creo que se te quita inevitablemente. O sea, al final no hay manera. Digo, ¿qué me dices? ¿Qué le digo? Que qué aburrido. Qué aburrido limitarte a pensar que solamente es esto, ¿no? O sea, al final del día, pues que yo te digo, pues hay tanto más allá, ¿no? Pero aparte el universo se cansa de decirte que hay mucho más, ¿no? O sea, basta Pero que... también te da a elegir, ¿no? El Pero sol se también- está riendo allá. Pero también te da a elegir, ¿no? Qué hermoso, libre albedrío es lo que nos da libertad de elegir y de creer. Nosotros podemos creer y elegir creer en lo que queramos. Entonces es es increíble que elijas a veces no ver, ¿no? No creer, no ver. ¿Por qué? Porque es mucho. A veces dices, no quiero saber, no quiero ver. Praise the Lord with that. Elijo, ¿verdad? El blue pill. O sea, no quiero estar más allá, no ¿Por quiero qué expandir. dijiste Blue Pill? Pues por Ya lo Matrix. sé, yo lo sé, pero acuérdate que le estamos hablando a la audiencia. ¿Por Pues qué la Blue película Pill? de Matrix, ¿no? Cuando te da la opción, píldora, o sea, si tú escoges una píldora roja, pues vas a ver las cosas, se cae el velo, ¿no? Vas a poder ver, se expande la conciencia y puedes ver más allá. Al final, yo... O sea, he luchado para que la gente, porque por ejemplo cuando los hongos le dicen hongos alucinógenos y yo, bueno, los que resguardamos a los hongos decimos,
no son alucinaciones, es una expansión de la conciencia. Puedes ver más allá o puedes ver lo que normalmente no podrías ver. No estás alucinando, no es una experiencia externa a ti, es tuyo y estás logrando ver algo que antes no podías. ¿Sabes qué es interesante? Que los que le llaman alucinaciones usualmente son personas que no lo han experimentado. Claro. Entonces me llama la atención. Terence McKenna decía, ¿cómo vas? O sea, que vi colores, vi esto como si fuera externo. Decía, esa gente que, o sea, y lo decía muy enojado, esos estúpidos que piensan. ¿Qué que personaje Terence McKenna, no? Un auténtico psiconauta. Un psiconautazo, el sacerdote de los psiconautas del mundo. Bueno, y aquí traigo el libro de el otro maestrazo, otros de mis psiconautas favoritos, Ram Dass, también, hermoso. Y justo, ¿no? O sea, nos toca, y él decía, ¿cómo limitarte a creer que alucinaste cuando realmente estás expandiendo tu conciencia, viendo mucho más allá de lo que creíste que, o sea, de los límites de la mente, ¿no? Eso es lo que pasa, se derriban las barreras y puedes ver mucho más allá. Tengo otra pregunta. Ok. ¿Es peligroso vivir una experiencia psicodélica? No lo creo en lo absoluto. Creo que hay que saber, como dicen los maestros, set and setting, ¿no? O sea, hay que saber hacerlo, cómo, con quién, hay formas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo con microdosis o con sustancias como la psilocibina, que tiene tantas cualidades para la mente, para el cuerpo físico, para la depresión, para la ansiedad, o sea, que es una medicina maravillosa que no crea dependencia, etcétera, pero por supuesto que hay contraindicaciones, como todo, no todo es para todos. Hay que estar informados. También Terence McKenna decía, antes de consumir cualquier cosa, lo primero que hago es ir a la biblioteca. Hay que informarnos, ¿no? Entonces, dicho esto, existen psiques que no son candidatas para usar esto. Sí, existen cuerpos físicos. Existen cuerpos físicos que no son, o sea, hay tratamientos para todo, ¿no? Hay formas y hay que saber usarlos. Creo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que creo es que todos nos tenemos que ser súper responsables de saber qué es lo que decidimos consumir. No confiar en nada, pero para nada. Ni siquiera consumir en temas de espiritualidad. O sea, tú eres tu maestro, tú tienes que investigar. O sea, no vas a sentarte y confiar en todo lo que te digan de inmediato sin considerar nada. No, tú haz tu propia investigación. No creas nada. No creas lo que te estamos diciendo ahorita. Investígalo tú. Eso es algo muy importante de un psiconauta en su segunda etapa. Ok. O sea, un psiconauta cuando empieza a hacerlo, pues es un poco atascado, ¿no? Entonces... Prueba y error. Y a veces dices, oye, güey, me salió un poquito más para allá que para acá. Pero bueno, un explorador sabe que se va a caer, que se va a raspar. Está todo bien. Pero luego ya te vas dando cuenta que tienes tú mismo que ir estableciendo tus propios límites y que cada psique tiene un flujo neurobiológico particular. Eso quiere decir que te conozcas. Así es. ¿Sí me explico? Que te conozcas y que digas, escuches. Yo tengo un impacto con tal sustancia de tal y me da un bajón de tal. Totalmente. Entonces no lo puedo hacer. Sí, inclusive no puedo sustancias repetir. como el cacao, que tienen un efecto psicoactivo mínimo, pues también te acelera el ritmo cardíaco, es un vasodilatador. O sea, definitivamente tendrías que tener cuidado en el sentido de que, por supuesto que va a ser de bendición para la mayoría, pero si tú sientes que no es bueno para ti, ¿por qué habrías de hacerlo? Con cosas inclusive hasta como el café, ¿no? Por ejemplo, a mí me pone súper mal y digo, qué aferramiento de consumirlo en ocasiones. Pero bueno, o sea, como eso, todo. O sea, escucharte. Estás tocando algo muy importante que es justo escucharte. Implica presencia. Implica el trabajo de la presencia, ¿no? Que al final el trabajo personal, siempre, o sea, lo que decimos es estar en la autoobservación, ¿no? Siempre hay que estar en la autoobservación. Eso, responsabilizarnos de todo. Cuando ya empiezas este camino, el camino de la espiritualidad, el camino, pues no es que sea un camino de flores y que sea bello y cantado, ¿no? Como dicen los abuelos, es un camino que tiene un trabajo, es voluntad. Reta. O sea, necesita valentía y voluntad, ¿sabes? Entonces, sí hay momentos donde hay que tomar decisiones importantes, ser valiente, hay que tener momentos de saber parar,
Hay que tener momentos de escuchar el cuerpo y sobre todo siempre estar en la autoobservación para hacerte responsable, ¿no? Responsable que yo soy creador de mi realidad, que yo he elegido todo lo que estoy experimentando para mi más alto bien, definitivamente, ¿no? Esas son, pues, decisiones, ¿no? Cuando te haces responsable de eso, te haces responsable de todo. Ya no es culpa del otro, es culpa tuya. O sea, es tu responsabilidad. Me gusta... Voy a traer a mi maestra Concha Buica aquí. Me gusta quitar la palabra culpa y poner responsabilidad. Cierto. Nos hacemos responsables, La pero culpa no le sirve a nadie, ¿no? Culpa no sirve. O sea, bioquímicamente es un muy mal negocio. No. Religión, eso estamos hablando. O sea, cargas que nos metieron así como para hacer dominio. No se sientan culpables. No les Tomen sirve responsabilidad, a nadie. eso sí. Sí. Siempre responsables en la autoobservación. Cuando estás en la autoobservación te haces responsable de ti porque sabes que tú eres el creador, tú eres el que has elegido todo. Entonces, incluye tus experiencias, ¿no? Al final del día, lo que decíamos, lo que vas a encontrar ahí en una experiencia psicodélica, en un viaje, pues es a ti. Eso es en lo que solo estamos recordando, ¿no? Regresamos a que sea un psiconauta. Pues la exploración de la experiencia humana, ¿no? Estamos en el viaje explorando. Yo creo que más allá de la experiencia humana. Pues te voy a es que decir por qué. aquí. A ver. Somos el ser. ¿Cuántas experimentándose veces aquí? has conectado con el mundo vegetal o con el mundo animal? ¿No te ha pasado? Pero es que eso es ser parte de la experiencia humana. Es parte de la experiencia humana, pero también es parte de la experiencia animal. O sea, porque we are one. Es que somos la naturaleza. Somos la naturaleza. O sea, es lo que, o sea, ¿te acuerdas? En algún momento lo comentabas, lo que siempre te digo. Esta separación que han hecho de nosotros, donde nos dicen, somos los humanos por encima de la naturaleza, sin entender que nosotros también necesitamos agua y sol para vivir. Nacemos y morimos. Nos formaron las mismas partículas que lo han formado todo. ¿Qué diferencia hay de todos los seres que habitan aquí? Somos lo mismo. Esa separación nos hace sentir desconectados de la madre. Y eso es lo que nos tiene tan deprimidos. Porque sentimos que estamos resolviéndolo todos solos, cuando realmente somos uno. Eso es una... Y tampoco somos tan importantes, ¿no? Somos parte de un todo. Y eso es liberador. O sea, es importante, pero no estamos solos en esto. Bájenle de huevos. O sea, no somos superiores. Somos importantes, somos únicos, pero no somos superiores. No somos mejores que nadie, ni que nada. ¿Pero cómo? Ajá. ¿Es en serio? Lo siento. Yo pensé que era el rey del mundo y los humanos lo éramos. No, pues siento decirte que I'm duele joking. entender eso. Claro. Claro. O sea, duele al ego, ¿no? Porque te dijeron, te explicaron, pero también es súper liberador, ¿no? Porque te das cuenta que ni estás solo, ni lo tienes que resolver todo tú, ni es toda tu responsabilidad. Simplemente te toca ser. Oye, esto que estás mencionando me lleva a el concepto que nos encanta del micelium. Somos micelio. Micelium. Yo supe que era el micelium y fue algo que realmente reinventó muchas cosas dentro de mi mente. Sí. O más bien recordé muchas cosas y quité velos. En el libro de Fantastic Fungi de Paul... Sí, Paul Statements. Lo pronuncié terrible, pero bueno. Entonces, el micelium es esta red interna que tiene un bosque. El micelio realmente es el hongo. Lo que nosotros vemos como hongo es el fruto o el aparato reproductor. El hongo se reproduce a través de esporas. Entonces el hongo en cierta temporada, que es cuando hacemos las colectas, brota de la tierra para soltar, esporear, ¿no? Entonces suelta las esporas y solamente algunos duran poco tiempo, ¿no? Algunos duran días, etcétera, porque solamente nació para eso. Entonces, lo que realmente... Aparece y desaparece. Sí, maravilloso. Realmente ellos brotan como un fruto y cumplen su labor, ¿no? Entonces, debajo de la tierra es donde está el verdadero hongo, que le llamamos el micelio, que es esta red que se parece muchísimo a nuestras redes neuronales. Sabemos que el micelio recuerda, ahora sabemos que el micelio manda información, que se conecta a través de los árboles, que un árbol, gracias al micelio, puede decir, este árbol está en peligro, este árbol necesita vitaminas, este árbol necesita que le está faltando algo para seguir creciendo. Y entonces todos los árboles se envían a través del micelio. Es una red, es una belleza. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero aparte, me parece, o sea... Yo en mi mente idealista
encuentro esta analogía con el tejido social cuando es funcional, ¿no? Cuando tienes buenos amigos, cuando tienes una buena relación con tus miembros familiares. Más que analogía, creo que es un recordatorio de lo que realmente somos. O sea, porque esta separación ha hecho que haya mucho dolor en la sociedad, ¿no? Realmente es lo que somos. Nosotros somos uno. Estamos conectados todos unos con otros. Por eso de ahí suena esto que repetimos siempre en este mundo de ceremonia y en este mundo, porque claro, los abuelos nos lo comparten desde la tradición y nos dicen... Todos somos uno, nacimos con un hilo, desde la tradición maya dicen, nacimos todos con un hilo invisible que se une para tejer el tejido de la vida, el petate de la vida, ¿no? Que es, pues, está fortalecido gracias a que todos estamos tejidos entre todos. Antes de los espejos ni siquiera teníamos el concepto de separación del yo. Éramos uno. Nosotros ni siquiera pensábamos en individuos, pensábamos en tribu, en comunidad. El micelio es un recordatorio. O sea, al final nosotros, te lo digo siempre, somos hongos. Nosotros somos un hongo. O sea, nosotros estamos conectados todos con todos. Y nuestras redes neuronales igual. De los hongos me parece hermoso porque aparte sabes que los amo y son mi pasión, pero han identificado, sí, no puedo negarlo, o sea, pasión desenfrenada. Más de 50 palabras, ¿no? Le han identificado. O sea, le llamamos palabras, pero o sea, vibraciones, a frecuencias que envían, que tienen que ver como los hongos comunicándose, diciéndose peligro, te amo. O sea, imagínate, son mucho más parecidos a nosotros que a las plantas realmente. Y pues a mí me han dado mensajes extraordinarios a través de consumir hongos psilocibe. O sea, me ha regalado información hermosa como esta. Y literalmente un hongo un día me dijo, no hagan lo que la religión hizo con Dios. No nos separen. Nosotros somos para ustedes y de ustedes. O sea, utilícennos para un bien mayor. Claro. Somos de todos. Pero ¿dónde está la línea de la solemnidad, el respeto y la tradición? Porque siento que llegan momentos donde la tradición tiene una función. Claro. Tiene una función que es pasar información de generación en generación, pero eventualmente, como todo en el universo, tiene que mutar, tiene que cambiar. Claro. Y en ese cambio va a haber un poco de caos, va a haber un poco de destrucción y va a haber reinvención. Que de hecho eso está pasando todo el tiempo. Que de hecho esa es una gran maestría de los hongos. ¿Qué es el hongo? Él dice, ¿qué dicen los hongos? Deja que se pudra todo. Sí. Para volverse tierra fértil. Fluye. Y que vuelva a renacer. O sea, realmente es eso, dejar que las cosas, o sea, las cosas más importantes, y hablando del peligro de consumir, al final, como dicen, no olvidemos la impermanencia, y los hongos nos lo recuerdan siempre. Todo muere, se pudre y se regresa, rehace, ¿no? Y vuelve, renace. Toda la impermanencia es así, o sea, al final del día vas a bajar, todo lo que sube baja y todo lo que, o sea, el viaje es así, o sea, porque la gente dice, me voy a quedar en el viaje. No lo estoy diciendo para que lo hagan sin responsabilidad. Lo primero que estamos diciendo es, primero, no es para todos. Segundo, set and setting, siempre tienes que estar bien acompañado en el lugar ideal, con las condiciones adecuadas. Por supuesto que hay sustancias, hay plantas de poder que hay que hacerlas con alguien de la tradición. Por supuesto que sí. Oye, bueno, quiero decirle a la audiencia que vamos a estar hablando en cada episodio puntualmente de cada una de las plantas que hemos mencionado ahorita. Ahorita estamos hablando y planteando qué es un psiconauta, ¿no? Y entonces, claro, este tema nos puede, o sea, tú y yo podemos durar 15 horas en esta cabina. Uy, sí. Hablando de los hongos y de nuestras experiencias, porque aparte, pues los dos tenemos experiencias muy icónicas, muy simbólicas y que han redirigido nuestras vidas. Entonces, claro, pero llegará el episodio donde hablemos de hongos y psilocibina. Mientras tanto, me gustaría hacer más, ampliar un poquito más lo del concepto del psiconauta. Para ser un psiconauta, ¿tengo que ingerir alguna clase de planta o de sustancia? Yo creo que es una ruta rápida
creo, o sea, al final, como les digo, es una opinión personal, pero hay otras formas de hacerlo sin dudar, que es, por ejemplo, la meditación. Es decir, la meditación. No, o no sea, creo. no tienes que usar plantas necesariamente. No, no lo esto creo. a mí me parece importante porque hay gente que conscientemente elige no experimentar con plantas. Claro. Y me parece súper válido. Sin embargo... Y que han llegado a estados alterados de conciencia a través de la meditación. O sea, han llegado a tener visiones a través de la meditación. Han tenido acercamientos con sus seres, o sea, con seres de otros dimensiones. Han tenido, o sea, experiencias increíbles, extraordinarias. Han visto fractales. Han visto cosas muy similares a lo que tienes en una experiencia psicodélica. Y sin embargo, y es a través de la meditación, de la práctica de una meditación, por supuesto, años de práctica, ¿no? Que es lo que dicen muchos psiconautas, maestros, inclusive maestros de meditación, que dicen, con una ceremonia de ayahuasca, pues hice lo que me costó 15 años, ¿no? Y no significa que sea una ruta obligada, significa que pues está dentro del conocimiento, o sea, hay que saber a qué nos enfrentamos y como dicen todos los maestros, cuáles son nuestras intenciones, ¿no? La intención es más importante que la misma acción. Si tú quieres usarlo solo para recrearte, al final hasta ahí va a llegar. O sea, tú nada más quieres divertirte un rato. Digo, no creo que con la abuelita ayahuasca te puedas nada más divertir un rato y decir, no creo. Para los que hemos hecho ayahuasca, wow, o sea, no son creo que toboganes. ¿sabes? O sea, pero indescriptibles. Al final del día, bueno, tienes este montón de revelaciones, se caen millones de velos, hay experiencias. Igual no hay una experiencia igual a la otra, ¿no? Nosotros hablando también desde nuestra experiencia personal, porque al final es eso. Pero ok, porque volvimos a las plantas porque nos apasionan a ti y a mí, pero volviendo a un psiconauta que no consume plantas. La meditación, sin dudar alguna, es una forma de llegar a estados alterados. Por ejemplo, yo creo que todos los niños son psiconautas. Cierto. Okay. Fíjate cómo se comporta un niño, cómo está abierto al descubrimiento constante del universo. No está limitado, estructurando ni está creando predictibilidad. O sea, está como jugando todo el tiempo. Un niño es un psiconauta. Que, por supuesto, que al final, o sea, acuérdate que los niños, o sea, tienen neuroplasticidad, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos con sustancias, ¿sí? Como la psilo, que nos crea neuroplasticidad, ¿no? Y hasta los 8 más o menos, hasta los 8 años, lo tienes naturalmente. O sea, tu mente está Pero ilimitada. ¿la neuroplasticidad se acaba? Se va viendo limitada, por supuesto. Creas tu neuroplasticidad, que son estas como redes de cómo se mueve tu vida, todo, como este tronco, ¿no? Sobre el que estás parado toda tu vida, ¿no? Adulta. Pues más o menos hasta los 8 años. Toda esta, ahora sí que... Pero, por ejemplo, ¿tuviste la película creo que se llama Intensity, de Disney? Ah, sí, claro. ¿Sí se llama así? Sí, intensamente. Intensamente. Sí. Bueno, ahí está como muy claro, muy claro cómo se construyen las redes neuronales cuando eres un niño y creas la identidad, la personalidad, bla, anécdotas, genética, todo. Crea esta red, ¿no? De lo que tú eres. Lo entrecomillo porque es una parte de lo que eres, pero no es todo lo que eres. Y luego cuando viene el proceso de la adolescencia, se destruye porque, claro, estás madurando. Entonces, adoleces. Fíjate, adolecer usa el dolor para formar tu transformarte. Pues o sea, para transformarte en la siguiente etapa. O sea, lo apunto porque el dolor tiene una función en la existencia. No podemos negarlo y es la peor idea también negarlo. Ajá. Por supuesto. Pero entonces ahí ponen esta caricaturización muy, muy bien lograda, creo yo, de cómo vuelves a construir otro yo. Ahora, en mi experiencia, no se acaba la neuroplasticidad. No se acaba. Ahora, bueno, hablando de neurociencia, ¿no? Hablando de neurociencia, o sea, hasta los 8 años, justo la adolescencia es eso, ¿no? Pues lo que dicen es que pues, estás adoleciendo la muerte de tu niño, ¿no? Estás ya entrando a otra etapa. Duele, ¿no? Porque morir y nacer duele, ¿no? Claro. Claro, o sea, estamos constantemente, ¿no? Sucesos, etapas, se cierran ciclos y morimos y nacemos todo el tiempo, ¿no? A veces es muy pronto y a veces toma años. Pero, ¿un psiconauta aprende a morir? ¿Un buen psiconauta?
pues no sé si aprenda, sí creo que en algún momento se vuelve menos, haces menos resistencia. Ok. ¿Sí? Ok. Duele menos, Me estás gusta menos, eso. o sea, haces menos resistencia, no sé si llegues a aprender. Creo que al final en eso estamos, ¿no? Estamos terminando de matar, o sea, literal yo así digo, me rindo. Me rindo. Que pase lo que, ¿Quién es que Natalia se termine hoy? de morir. Ya no existe. Claro. Ya no existe. O sea, la de ayer no, pero ¿quién es hoy, no? O sea, pues mientras dure, ¿no? O sea, de que digo, o sea, esta soy hoy, mañana no sé, ¿no? Porque así andamos, ¿no? Estamos en la exploración, ¿no? O sea, una experiencia y no, ahorita me acaba de tocar experimentar el huracán Otis allá, ¿no? En Acapulco y es una de las experiencias más psicodélicas que he tenido en mi vida. Uf. La verdad, verlo pasar así por 2 horas, esos vientos, ese poder, o sea, ciertamente... Cuéntales qué pasaba cuando estabas en el closet, porque ella me platicó obviamente con detalles. Cuando estabas en el closet y estaba el ojo del huracán. Sí, pasa el ojo, o sea, llega un momento, pues empieza a destruirlo todo, pasan muchas cosas. Al principio justo hay esta resistencia, ¿no? Como, ¿qué puedo salvar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo? Y llega un momento donde no me sentía segura. Cuando por primera vez en mi vida no me siento segura de mi vida, o sea, de que si voy a sobrevivir, porque pues empieza un árbol, entró por la ventana de la sala y pues arrancó el techo del roof y entró literalmente Otis, así hizo su desmadre en mi sala, en la parte de arriba, rompió pues muchas cosas, ¿no? Veía este nivel de destrucción, ¿no? Que me hacía, gracias a estas experiencias, también tengo que decirlo, pues de entender que también yo soy eso, ¿no? O sea, somos la naturaleza y este poder también soy yo, somos nosotros, ¿no? O sea, era necesario ese nivel de destrucción, sí, para el nivel, o sea, todo lo que se tenía que rehacer en Acapulco, porque pues ahora es una oportunidad de rehacerse, ¿no? Era necesario ese impacto, pues porque así es, o sea, eso no puedes elegir creer o vivir tras leyes universales, ¿no? Y en ciertos momentos decir, no, aquí no aplica. Sí, eso es hacerse responsable, ¿no? Eso es lo que hablamos. Ay, en esto sí me gusta que aplique, en esto no. Sí creo en las leyes universales, pero que a mí nunca me afecten. Ajá, o en esto no, digas, el caos a mí no. Sí, o en esto, no, qué mal lo que me pasó. O sea, regresar a ser víctima, ¿no? A decir, me pasó. Cuando realmente es un suceso, solo pasó, ¿no? Y yo estaba pasando por ahí, o sea, realmente. Entonces, pues sí, encuentro un closet que se siente como un abrazo del universo, literalmente, porque ahí es como el universo me abraza y me dice, no va a pasar nada, no temas. Porque me escondo en varios lugares y todo se caía, ¿no? Y se rompía. Una deidad. Claro, justo, muy, muy, muy claramente vi a Kali, la diosa de la destrucción, así con su lengua de fuera. Para los que no sepan, Kali forma parte de la, mitología para nosotros, o muchos no. Bueno, desde la cosmovisión del hinduismo. Exacto. Y representa la diosa de la destrucción. La diosa de la destrucción. La verdad es que es muy pictórica. O sea, cuando tú ves la imagen de Kali es como, wow, no me quiero topar a Kali. Pues somos Kali, al final es un arquetipo, ¿no? O sea, todos somos Kali, ¿no? A veces la saco y por eso decimos, somos fuego. Pues a veces soy una velita que embellece un lugar y a veces soy quien quema la aldea y a eso quiero llegar, porque a mí me atrae mucho el hinduismo en ese aspecto porque representan la totalidad de la humanidad, ¿sí? Y de pronto, dentro de la cosmovisión del catolicismo, solamente nos queremos poner en el arquetipo de lo bueno o de lo agradable, de lo estático, de lo permanentemente estable. Pero eso no es completo, o sea, no es real, está incompleto. Exacto. Entonces, cuando pues por eso hay tanta confusión. Cuando los indios tienen dentro de su religión, dentro del hinduismo, que aparte hay muchas otras y hay muchos otros dioses, que les encanta el politeísmo, se atreven a poner esto digamos, en palabras cotidianas, en la mesa. Logran verlo, ¿no? O sea, logran verlo y lo muestran, o sea, la totalidad del ser, ¿no? Porque al final del día es como estas representaciones de nosotros, ¿no? De la abundancia, de la riqueza. No soy experta para nada. Reconozco ciertas, pues, arquetipos, ¿no? De diosas por mi trabajo con la feminidad sagrada, pero
pues sí, justo Kali, la representación es la diosa de la destrucción, ¿no? Esa es otra cosa que me gusta, que hay diosas. Claro, muchas. Diosas. Sí, muchas diosas. No, o sea, sí. ¿Cuántas diosas hay en el catolicismo y el cristianismo? No, pues la única. La Virgen. No hay, exacto. Y ya. Una virgen y una prostituta. Sí. Entonces dices, ¿a cuál me apego? Sí, no sí. concuerdo con ninguna o con las dos. Un poquito de las de dos, las dos, ¿no? o sea, pues justo, ¿no? Claro. O sea, como al final del día, lo que te decía con Kali es que, pues sí, ver este nivel de destrucción fue una experiencia súper psicodélica. O sea, lo entendí, decía, lo estás rompiendo todo, lo estás destrozando todo. Y sí me di cuenta definitivamente que, pues que era parte de un proceso, ¿no? Que era parte de algo que estaba sucediendo, que no estaba en mi control, que tocaba Que solo ocurriera. ser. Literalmente me encerré en el closet y dije, tengo que poner en práctica lo aprendido. Me puse a meditar. Sentí mucha gratitud de que que mis hijos, no estuvieran ahí. Tener un lugar en el mundo donde dije, todo el universo tengo un lugar donde estoy segura. Agradecía sentir eso. Y llegó un momento donde pasaba el tiempo y pues mejor abrí un poco la puerta viendo pasar la tormenta. Y cómo en 2 horas la vida cambia, ¿no? Para miles y miles, miles y miles de personas, ¿no? Que lo perdieron todo, ¿no? ¿Lo pudiste disfrutar? Confieso que sí. Confieso que en algún momento inclusive fue un momento de euforia. Como decir, wow, estoy siendo parte de algo muy, muy poderoso. O sea, estoy aquí presenciando algo extraordinario. O sea, percibí a la madre. Me escribió una amiga, Natalia de España, me dice, Natalia, ¿cómo estás? O sea, vi que te tocó en Acapulco. Me gustaría mucho escucharte por tu relación con la madre. O sea, quiero saber cómo percibiste eso. Y sí, fue un encuentro conmigo misma en el sentido de, madre, te estás mostrando ante mí. O sea, estoy viendo de qué somos, o sea, tu capacidad. Es magnificente, sí. O sea, eres extraordinaria, ¿no? Y también entender eso, ¿no? Porque pues, justo ese fin de semana teníamos una danza de la luna, puras mujeres, era la luna de octubre, luna llena de octubre, danzábamos, muchas mujeres, venían muchas mujeres, yo había convocado venían muchas hermanas de diferentes partes del país, de los diferentes círculos de mujeres que tengo y de los que formo parte no tengo. Y sí, me expresé mal. Y justo, ¿no? Fue muy, 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 muy poderoso ser parte. Y así, ¿no? La vida, las experiencias psicodélicas al final, si te estás haciendo cargo, si estás en esta búsqueda, en todos lados hay aprendizaje. Oye, pero por ejemplo, volviendo al punto donde estás en el closet, en medio del ojo del huracán, literal, y empiezas a fluir con lo que está pasando, porque es tu realidad en ese momento, te rindes y empiezas a fluir y entonces empiezas a disfrutar el presente. Eso también pasa en las experiencias psicodélicas, ¿no? Porque cuando estás teniendo un mal trip, porque esa es otra cosa que le digo a la audiencia, cuando los mal trips se vuelven maestros por décadas. Por décadas. O sea, yo tengo... O sea, hay que integrarlos, que eso también me parece súper importante mencionar. Si no hay trabajo previo y si no hay un trabajo personal y que tú integres lo vivido, puede ser negativo. Puede ser doloroso, puede ser inclusive... abrir una puerta que por supuesto, que no atendiste. Hay que integrar la información. Si vas a trabajar con medicinas, plantas, sí hay que integrarlo. O sea, hay una dimensión de trabajo. O sea, que estás abriendo. Eso es parte también de que un psiconauta sea responsable. Exactamente. Porque también existe el junkie. Eso no es un psiconauta, ¿eh? Es lo que hablábamos de las Hagamos plantas. Una distinción. Y sí, que decíamos, hay sustancias, no plantas. Hay sustancias para evadirte y hay sustancias para expandirte. Hay gente que quiere solo evadirse, solamente no sentir, solamente adormecer. Y hay personas o los que nos consideramos psiconautas que estamos en la exploración, ¿no? Que estamos en la búsqueda y que al contrario estamos expandiendo o en la búsqueda de la expansión de la conciencia. Ni mejores ni peores, solo buscando diferentes cosas.
¿no? Porque no se trata de sentirnos ni superiores, ni mejores, ni que somos iluminados, para nada. De hecho, conozco personas que han hecho 100 ayahuascas y no les veo el cambio alguno. Al contrario, los siento aún más confundidos. Es que hay de todo. Claro, ¿no? Es un trabajo personal. En la villa del Señor, o como, no sé cómo le digan, pero hay de todo. En la viña y en la villa. Para mí es una villa. En la villita navideña del Señor. Una villa con mucho verde, exacto, con una gran casa. Exacto. No te creas, una casona. Una casona. Sí, también es interesante, ¿no? Ver como todos estos arquetipos. Por ejemplo, mi hermano es un ser aparentemente pragmático, aparentemente lineal, pero yo lo considero un gran psiconauta. Nunca ha probado una planta. Y de hecho, cuando yo empiezo mi camino con las plantas, él tenía un punto de vista... de rechazo. No era de rechazo. Simplemente era como de... Ten en cuenta que estás tomando un tobogán. Un tobogán, ¿no? Claro, yo... en ese momento... Porque claro, mi manera de interactuar con la vida cambia todos los días, ahora más que nunca. Era reservado. Digamos que lo consideraba como, a ver, espera, ¿no? Pero conociéndolo bien, yo digo, este güey es un psiconautazo. O sea, realmente está percibiendo muchas otras cosas aparte de la realidad visible. Tiene contacto con ello. Es que hay mucha gente muy despierta que no es psiconauta. O sea, no está en el... O sea, al final sí vamos a decir Pero es que yo creo que sí es un psiconauta. Bueno, o sea, un psiconauta no es un usuario de plantas necesariamente. No. Existe el psiconauta usuario de plantas, pero también existe el psiconauta que simplemente tiene un pensamiento divergente. Estás en la búsqueda. Sí estás a conciencia en la búsqueda, sí te estás explorando y sí estás buscando la expansión. O sea, el entenderte, el conocerte, la expansión de la conciencia, como le quieras llamar. Introspectivo, pero sí hay una estás en eso y sí es mucho relacionado con pues las sustancias, ¿no? Sí es, definitivamente. Y digo sustancias porque no nada más son las plantas de poder, las plantas maestras. También incluimos otras sustancias que son químicas, pero que también ayudan a la expansión de la conciencia y que han sido herramienta para gente hermosísima, aunque sean químicos, como el LSD y el MDMA, que ahorita ya es legal en Australia, por ejemplo, para tratar temas de estrés postraumático. Depresión profunda también. Bueno, en Estados Unidos fue legal en algún punto. De hecho, hay una gran serie en Netflix que se llama Maniac. Ajá. Véanla. Sí, recomendada. En fin, hay muchas sí, ahorita hay todo un tema porque herramientas. estamos regresando a la posibilidad de legalización en muchos lugares. En mismo México hay charlas importantes acerca de cannabis, acerca de psilocibina, ¿no? Esas son las dos sustancias que están así como que a punto. Hay legislaciones importantes, hay gente muy, muy, muy interesante, grupos activos para la legalización. Me considero una persona involucrada en el tema, hablo abiertamente del tema por lo mismo, porque me parece importante normalizar lo normal, me parece importante que se legalicen las sustancias, las plantas maestras, lo que es por también, supuesto, ¿no? Hablar de esto abiertamente me parece importante y con responsabilidad, ¿no? Al final del día, pues si hemos recorrido un camino, nunca es suficiente, no nacimos en un linaje de abuelos mayas, no nacimos en un linaje de abuelos zapotecos, no soy psiquiatra, más sin embargo, bueno, pues hemos estudiado, hemos estado caminando y lo seguimos haciendo porque entiendo y la verdad es que los hongos mismos me lo dijeron. Hay que trabajar con esto. O sea, hay una epidemia de salud mental, ¿no? Uf. Depresión, ansiedad, ¿no? Y es por eso que yo estoy en esto. Realmente esas son mis intenciones. Fíjate que mi intención, hablando de intenciones, de hacer este podcast, es justo ese. Sí, claro. Crear un espacio donde se hable de experiencias, herramientas e interacciones que ayuden a conservar la salud mental. Porque la pandemia dejó claro. Evidenció muchas cosas. Una de ellas, pues, es el tema de salud pública a nivel mundial en relación con la salud mental. Entonces, yo creo que, porque yo sé que esta información que estamos compartiendo y que estamos interactuando acá, habrá una audiencia que le cause miedo, que lo rechace
Sin embargo, creo que es muy importante que se den la oportunidad de escucharlo. Uh-huh. Y también es muy importante que las generaciones nuevas, o sea, más bien, por ejemplo, a los papás, no sé, mucha gente de nuestra edad que no está de acuerdo con eso o un poco más grande que no están de acuerdo con el uso de las plantas ni de las sustancias. Lamento decirles, pero sus hijos las están usando. Lo mejor que puede suceder es que lo hagan con responsabilidad, se orienten y tengan el mayor acceso al mejor nivel de información que se pueda, ¿no? Totalmente. Mira, con respecto a cannabis, por ejemplo, estamos a punto de ser legalizados. O sea, hay un tema político ahí, pero realmente está nada la legislación. Ya ahorita en Estados Unidos, que es legal, en Canadá, ya los chavos de ahorita prefieren un 80% más fumar que beber. Me parece maravilloso. Para empezar, porque no se muere la gente de fumar cannabis. No lo voy a decir así con esa confianza como diciendo todos fumen, más sin embargo, ¿cuántas muertes hay por alcohol? Muchísimas. Y violencia, y hay muchas cosas importantes. Eso yo creo que va a ser un episodio, ¿eh? Totalmente. O sea, hablar de alcohol. Ah, no, pues sí. Y de su percepción, de su percepción social, de su percepción hasta antropológica. Porque es legal, ¿no? Porque es legal el tabaco sintético. El tabaco que ya le pusieron muchísimos químicos porque el tabaco es una planta sagrada, un abuelo, ¿no? Pero está hecho y ha sido contaminado, le han quitado ahora sí que el espíritu del tabaco está siendo prostituido de la manera más horrible. Y y lo han manipulado para beneficio económico, ¿no? Lo mismo, claro, lo han industrializado, le quitaron han hecho algo horrible con él. Entonces, lo mismo, obviamente, ahorita hay una legislación bastante interesante de cannabis, no lo vamos a hablar ahorita, pero me parece importantísimo primero normalizar y empezar a hablar. Cuando yo me acuerdo que estaba más chava, mi abuela me dice, sí es cierto que tu novio fuma lo que fuman los soldados. Mi yaya me dice que la amo. Y yo, claro, si mi novio sí fumaba lo que fuman los soldados. Cannabis. ¿Pero los soldados de dónde? O sea, como ella en sus los de Pakistán fumaban opio. No, bueno, ella así como que sus historias, ¿no? Algo así súper lejano a su realidad. Ahorita estamos hablando de realidades súper distintas. Los chavos lo quieren consumir, eligen cannabis, lo hacen mucho más jóvenes también. O sea, hay muchas cosas pasando. Entonces yo digo, papá, entérate de lo que está pasando en la realidad, no lo que tú quisieras que pasara. ¿Qué está pasando realmente en la sociedad? Los jóvenes están eligiendo el cannabis. Los niños y adultos, jóvenes adultos, fuman marihuana. Y no nada más es eso, el cannabis es una planta medicinal poderosísima, con cualidades extraordinarias. ¿Por qué quitarle ese tabú? No, o sea, normalizar lo normal, naturalizar lo natural, hablar abiertamente y mejor explicar y poner reglas claras, a tratar de evitar el tema como del lugar y verlo como algo terrible, ¿no? Como algo digno de encerrarte y pensar que eres un adicto y que, o sea, entiendo, hay etapas, por supuesto, y ya lo hablaremos cuando llegue ese capítulo. Pero creo que lo mejor que pueden hacer lo mejor que podemos hacer todos los padres es estar informados de lo que sí está pasando, ¿no? En la sociedad. Entonces, pues es como muchos otros temas, por ejemplo, la psilocibina como esta gran herramienta antidepresiva en vez de usar. Hay un documental extraordinario hablando de tabúes en HBO, hace mucho tiempo lo vi ya, que habla de cómo ponen THC, tienen la cualidad, que es uno de los compuestos del cannabis, de la marihuana, de deshacer tumores o de hacer que los tumores vayan desapareciendo, ¿no? Y entonces están estos papás con niños que llevan años o están en etapa terminal con cáncer y les dan opioides así súper fuertes y ya son súper cerebros adictos, pobrecitos, ya morfina, súper fuerte. Y los papás que se están atreviendo a experimentar con THC les dicen, ¿cómo le puedes dar una droga a tu hijo? Oye, pero si tú le estás dando algo adictivísimo que tiene una crisis, pandemia en Estados Unidos de gente adicta, ¿no? Yo creo que es importante
Y este ángulo de observar la información va a ser recurrente. Claro, siempre con este enfoque. O sea, en los capítulos. Bueno, me refiero a que la percepción social. Esto va a ser bastante recurrente en el programa porque hay una percepción social que jala otras percepciones, como el status quo de lo establecido, de lo que está bien y lo que está mal. Y justo la gente que hace uso de procesos alternativos, de pronto ya está tachado, ¿no? Entonces todo este tema de medicinas alternativas... Sigue siendo ilegal, hermano. Imagínate esto. O sea, imagínate que es tan penado el asilo como la cocaína. O sea, así de serio es, ¿no? O sea, entonces, pues hay un tema interesante ahí que también hablaremos en un futuro a más profundidad, pero definitivamente, pues ya con el simple hecho que digan no es legal, la gente lo rechaza y está bien. Más sin embargo... ¿Qué significa ser legal? Pues que la ley lo permita o no. Ok, ¿no? Entonces eso va de la mano necesariamente con si es benéfico o perjudicial. Aunque tú puedas ver que, por ejemplo, la marihuana tiene muchísimos menos efectos dañinos o que tiene, inclusive es beneficio, o sea, no digo que lo consumas, hemos hablado de esto constantemente, ¿no? Sí. Pero me refiero a que, y cuando tú, cualquier prueba médica que te hagas de tienes cáncer, tienes eso, todos te dicen, fumas, tabaco, pésimo, esto, tabaco. O sea, te hace muchísimo daño. Hablando del tabaco químico, ¿eh? No estoy hablando del tabaco orgánico, limpio, el abuelo tabaco. No, o sea, encontrarte con eso es recurrente porque la gente no investiga. Entonces dicen, no se puede, hay mucha ignorancia. Correcto, incorrecto. Legal, ilegal. Polarización y hay ignorancia. Legal, también. Ilegal. Hay un desconocimiento y no hay ganas de entender. Hay una negación, ¿no? Porque la información está ahí. Científicamente, gracias a la ciencia, ahora podemos justificar y comprobar muchísimas cosas de los beneficios naturales que no crean, por ejemplo, la terapia con microdosis, ¿no? No creas un cerebro adicto, que eso es lo que pasa, ¿no? No creas un cerebro adicto en vez de usar antidepresivos y no permites que tu cerebro se reeduque y entonces hace la pastilla el trabajo por él. Pero pues tiene un chorro de consecuencias, ¿no? O sea, al final tiene un chorro de temas serios que el tomar antidepresivos. Y no resuelves el problema. Y con la microdosis al final sí estás resolviendo un problema en el sentido de que tú reeducas al cerebro. El cerebro imita a la molécula. Entonces imita y ahí está, ¿no? Es una solución real, probada científicamente. Y si no te lo receta un doctor, dices no, porque no es legal. ¿Cómo ves? No, porque no es correcto. ¿Cómo ves el paradigma de la medicina convencional o de la comunidad de doctores en 100 años? No lo sé. O sea, me parece importantísimo que así como en muchas otras cosas nos estemos cuestionando cómo nos estamos alimentando, cómo estamos habitando, cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Me parece importante en qué estamos poniendo nuestra energía y nuestro tiempo. Me parece importante también que nos cuestionemos cómo nos estamos curando y también hacernos responsables y educarnos para nosotros también, porque ahorita hay un tema con antibióticos que en un futuro ya no van a funcionar porque estás creando resistencia, que esto, que el otro. O sea, hay tanta información ya ahí que la gente se niega a ver como diciendo, no quiero entender esto. Píldora azul. ¿Sí? Denme mi ignorancia. Déjenme la ignorancia. Entonces es un trabajo personal, sí hay que estar aquí, o sea, al final del día ser un psiconauta implica valor, ¿no? Implica estar aquí dándolo todo, viviendo la experiencia, ¿no? Al final es eso, estamos navegando la experiencia, no estamos experimentando, estamos viviendo, ¿no? Estamos en esto, ¿no? Estamos practicando la valentía porque da miedo. Pero aún así lo haces. Entonces, eso es al final del día, ¿no? No es que te estemos encontrando, no estamos tomando nada que nos vaya a ahorrar camino. Nada más nos están mostrando más, estamos recordando más, ¿no? Sobre nosotros, sobre nuestra verdad, sobre que somos un ser conectado con todo y con el todo, ¿no? Estamos a punto de
comenzar el cierre de este piloto que la verdad lo he sentido increíble y creo que va a tener muchísimos views. Confianza. Y para ir cerrando, yo quiero decir que para mí un psiconauta es alguien que que se muere todas las noches y que nace todas las mañanas. Dicen los abuelos, qué bonita práctica, ¿no? Y de hecho es una creencia hinduista, Sí, hasta claro. forma parte de la creencia hinduista. Y a mí cuando lo escuché me encantó. O sea, dije como, Practicas wow. todas las noches, ¿no? Sí, o sea, como ya me voy a dormir, ya me voy a morir. Y es interesante porque, claro, toda la terminología que usa la medicina tradicional es como ahí es donde sucede la homeostasis, que es la regeneración del cuerpo, cuando tú te liberas de la identidad y te olvidas de quién eres y te integras con el todo. Tiempo-espacio, ¿no? También, porque esa es la misma conciencia sin los límites de tiempo-espacio, ¿no? Esa es lo que pasa en el sueño, sin las limitaciones, ¿no? O sea, al final soy lo mismo, esta misma conciencia, pero sin las limitaciones, ¿no? Y esta bella práctica de morir todas las noches y renacer al día siguiente. Eso se me hace que puede ser una primera práctica para alguien que no se considera un psiconauta, que empiece a ejercer el mindfulness y la presencia, vivir en presencia. Se dice fácil ahora. Yo creo que creo que el camino espiritual es más sencillo de lo que a veces nos plantean, ¿eh? O sea, o el hecho de... No creo que sea tan complicado, pero bueno, eso también saldrá en otros capítulos. Creo que más bien el gran ejercicio, lo dice Ram Dass, lo dice Eckhart Tolle, es ejerzan estar presentes. Aquí porque siempre interactúas acerca del único dispositivo con la realidad que es el presente. Creo que un psiconauta es alguien que se está permitiendo nuevas puertas y estoy muy contento de abrir este espacio contigo. Me encantó. Lo disfruté muchísimo. Te amo. Bien. Y nada, quiero agradecerle a todo el equipo aquí de Solirradio que están por allá. Gracias. Y que hasta conversaban y se metían. Amamos. Y nada, los vamos a estar esperando aquí. Ojalá se forme una gran comunidad de psiconautas del norte. Les vamos a estar compartiendo referencias, libros, música, películas. Me di a la tarea de reunir algunas referencias para que empiecen a empaparse de qué es lo que puede ser un psiconauta. Un libro muy importante es El Kybalión. No les voy a hablar más de ese libro porque de verdad es que necesitamos 3 temporadas para hablar de él, pero habla mucho de las leyes que operan en este universo. La película de Soul me parece una película entrañable y que aparte entreteje muchas teorías espirituales. Es genial. Vean Soul. Todo el contenido de Joe Dispenza. Él tiene una historia muy particular. Tuve también la oportunidad de estar en uno de sus retreats. Maravilloso, sí. Y fue una experiencia muy psicodélica, por ejemplo. Terence McKenna, desde luego. Sí. Albert Hoffman, que ellos dos colaboran. Ram Dass. De la psicodelia. Miren, su primer libro justo. Uf, ve nomás, qué bonito gráfico. Aquí y ahora. Y Ramta. Y bueno, gracias psiconautas, los queremos mucho. Yo soy Alex Serján. Natalia Sánchez, gracias tribu psiconauta. Nos vemos pronto. Chao. Chao. We're out. It's a wrap. Was that good? Was it good? Okay.